Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy justamente vamos a continuar con el dictado de las clases y nos corresponde tratar sobre el tema de los conflictos de competencia en sí. Bien, cuando nos referimos justamente a los conflictos de competencia es porque podríamos advertir cualquier circunstancia que realmente se pueda producirse cuando dos o más jueces conocen de un solo proceso. ¿No? Es un conflicto de jurisdicción. Es aquel que se da, ¿no?, en derecho cuando dos o más jueces o tribunales, cuando hablamos de los tribunales pueden ser las salas superiores o los jueces de primera instancia, tanto jueces unipersonales como jueces colegiados, ¿no? Como se llama, de las diferentes, ¿no?, materias, entienden que tienen jurisdicción para poder dirimir sobre el mismo asunto en sí. Como un mismo asunto solo puede ser, ¿no?, juzgado una vez es necesario resolver justamente este conflicto antes de poder resolver, ¿no?, ese conflicto, ese litigio en sí. Entonces, vemos que con relación justamente a este conflicto de competencia, ¿no?, Myers nos señala que los conflictos de competencia no representan otra cosa que un conflicto de poder entre dos o más autoridades. Conflictos en el cual cada una de las autoridades sostiene una versión distinta acerca del límite del poder. Justamente él nos da a entender de que puede tratarse de que como se llama, sobre un mismo asunto que se tenga que resolver, no. Entonces aquí justamente no es, como se llama, viene a suscitarse, ¿no?, ese conflicto de poder entre dos o más autoridades. Porque no solamente podría ser en la vía judicial, sino también, ¿no?, hasta en la vía administrativa y en los otros campos del derecho. Conflictos en el cual cada una de estas autoridades sostiene, ¿no?, cada uno de ellos sostiene una versión distinta, ¿no?, acerca del límite del poder que ellos tienen justamente, ¿no?, para poder conocer sobre ese conflicto. Consecuentemente, ¿no?, estos conflictos de competencia importan situaciones en los cuales más de un órgano jurisdiccional dice ser competente para conocer una determinada causa penal. Consecuentemente, ¿no?, aquí, a través de ello, intentan resolver dicha, ¿no?, conflictividad a partir de la regulación de una serie de incidencias de orden procesal. Consecuentemente, este conflicto de competencia se va a tenerse que resolver justamente antes de que se pueda resolverse ese litigio que está justamente, ¿no?, en juzgamiento en sí. Cuando hablamos acerca de la competencia, asimismo, ¿no?, Alcalá Zamora señala, en sentido estricto dice, ¿no?, en contraste con los conflictos de jurisdicción y con las contiendas, ¿no?, de atribución funcional, debemos entender las pugnas que surgen en el ámbito de la competencia relativa, cuando dos o más jueces o tribunales de un mismo orden jurisdiccional pretenden conocer de un determinado litigio o causa, o por el contrario, abstenerse de intervenir en el mismo en sí. Entonces, cuando existe justamente este conflicto de competencia, entonces pueden existir dos o más jueces que quieran justamente conocer de ese, ¿cómo se llama?, de ese proceso en sí. Pueden ellos no pertenecer al mismo órgano, como se llama, orden jurisdiccional,
pero quieren, como se llama, quieren o pretenden conocer, ¿no?, de un determinado litigio o causa. Entonces, o de lo contrario, también no quieren conocer sobre el mismo. Entonces dice, pues yo no tengo competencia como justamente para conocer de ese proceso. Que lo conozca el llamado por ley, según él. De igual forma, Gómez Colomer señala, ¿no?, los conflictos de competencia pueden plantearse entre juzgados y tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial. Es decir, entre los de orden civil, laboral, contencioso administrativo y penal. Para lo que este estudio interesa, dice, ¿no?, solo analizaremos los conflictos que se sucedan entre instancias jurisdiccionales en materia penal. Señala, ¿no?, que todo poder tiene límites, incluso el poder jurisdiccional. En este ámbito aparecen asuntos confrontativos entre jueces o entre un juez o una sala que demandan el abocamiento de una determinada causa penal. Y ello se da, ¿no?, entre magistrados revestidos de jurisdicción. O sea que tienen la misma jurisdicción, pero sin embargo señalan, ¿no?, de que él no es el competente, consecuentemente, ¿no?, a nosotros nos corresponde conocer de ese proceso. Consecuentemente, la discrepancia se circunscribe, ¿no?, a la interpretación de una norma de competencia, a fin de delimitar los criterios para decidir, ¿no?, tal función jurisdiccional. Este conflicto, por consiguiente, solo puede surgir, como lo afirma Mancini, entre magistrados revestidos de jurisdicción. Estos conflictos incluso pueden ser interjurisdiccionales entre jueces, ¿no?, y salas penales que puedan pertenecer a distintos distritos judiciales en sí. Entonces pueden pensar, ¿no?, de que realmente esa, ¿cómo se llama?, esa causa que se está tramitándose no le corresponde justamente, no, la competencia no le corresponde al juez de ese distrito judicial, sino ¿cómo se llama?, al juez del otro distrito judicial. Y eso ocurre realmente en la práctica en sí. Entonces, como vemos, la competencia territorial es susceptible, ¿no?, de prórroga, así como de renuncia, y puede ser reclamada y cuestionada por las partes, ¿no?, en el proceso, no solo como excepción, que es un medio de defensa que procede también de otros factores, sino también mediante la inhibitoria del juez, que es lo que no le interesa acá, siempre que se plantee dentro de un plazo, no una vez recepcionada la notificación. Consecuentemente, un juez ¿cómo se llama?, que desea inhibirse, ¿no?, de ese proceso, entonces, porque realmente no le corresponde la competencia, consecuentemente, entonces dice, no, a este juez le corresponde este proceso. Entonces, remite justamente, ¿no?, da a conocer del otro magistrado a efecto de que él pueda reconocer justamente, ¿no?, y que la competencia le corresponde en sí. Consecuentemente, podemos ver, ¿no?, que los conflictos pueden ser positivos o negativos en sí. Cuando hablamos de los conflictos positivos es cuando los jueces reclaman su competencia para instruir o para juzgar un determinado caso. Contrario sensu sería, ¿no?, cuando estamos frente a un conflicto de competencia negativo. Es cuando dos o más jueces se niegan a abocarse a una determinada causa penal en sí. Porque ellos piensan de que no les corresponde justamente la competencia. Entonces, ¿quién es el que va a dirimir justamente sobre este conflicto negativo de competencia? Tendría que ser justamente, ¿no?, la sala penal quien resuelva justamente, ¿no?, ese conflicto de competencia que se da, ¿no?, entre los jueces en sí. Otra modalidad, ¿no?, de abordar los conflictos de competencia
se refiere justamente, ¿no?, a la fórmula de solicitar por parte de los sujetos procesales que pueden ser, ¿no?, de declinatoria por una manifiesta incompetencia del juez o de la sala. Cuando hablamos acerca de la inhibitoria es porque justamente el juez o la sala realmente no tiene en criterio de que no les corresponde justamente conocer de ese proceso. Entonces ellos se inhiben, ¿no?, para que otro juez o otra sala, ¿no?, que sea competente, puede reclamar la competencia ante su par incompetente también. Entonces, si una sala o un juez ve que está conociendo de ese proceso justamente, ¿no?, uno que no es de su competencia, entonces consecuentemente podrá solicitar, ¿no?, podrá reclamar la competencia, ¿no?, ante su par incompetente en sí. Sobre el particular, justamente Cubas Villanueva señala las cuestiones de competencia de declinatoria y contienda de competencia están sustentadas en el principio del juez natural consagrado en la Constitución, por el cual la persona debe ser juzgada por un juez previamente establecido o predeterminado por la ley. Entonces, aquí Cubas Villanueva justamente, ¿no?, señala con bastante claridad que estas cuestiones de competencia, ¿no?, de declinatoria, ¿no?, y de contienda de competencia, entonces, están sustentadas, nos dice, ¿no?, en el principio del juez natural. Cuando hablamos justamente del juez natural, y esto justamente, ¿no?, está consagrado por la misma Constitución. Justamente señalamos que es el juez natural, ¿no?, al juez donde justamente ocurrieron los hechos, ¿no?, al juez donde justamente no, por motivos justificados, ¿no?, hallaron justamente las evidencias con relación al hecho incriminado, porque no se supo realmente en dónde fue, ¿no?, esta persona, por decir un ejemplo, asesinada. Pero sin embargo se encontraron en un determinado lugar. Entonces el juez natural para poder conocer de ese proceso sería justamente, ¿no?, el juez donde se hallaron las evidencias en sí. Con relación a lo que es justamente, ¿no?, la declinatoria de competencia, está estipulado en el artículo 34 de nuestro Código Adjetivo, es decir, de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que señala justamente este artículo del Código Procesal Penal, este artículo 34? ¿Alguno de ustedes puede dar lectura, por favor, a este artículo? Si no fuera tanta molestia. ¿Podría leer, doctora? Sí, Celestina, te escuchamos. Sí, doctora. Declinatoria de Gracias. competencia, artículo 34 del Código Procesal Penal. Según lo previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal, el imputado, actor civil o el tercero civil podrá solicitar declinatoria de competencia durante la investigación preparatoria, y esta deberá ser interpuesta dentro de los 10 días de formalización de la investigación. Si el juez penal de investigación preparatoria encuentra fundada la declinatoria, una vez que quede consentida dicha declinatoria y con conocimiento de las partes, remitirá el proceso al juez competente, artículo 35 del Código Procesal Penal, o en su defecto, sin suspender la investigación, elevará a la Sala Penal Superior. Además, acompañará un informe con las razones en que funda su jurisdicción. De ser la Sala Penal, podrá solicitar al principal la de competencia. Es la figura mediante la cual resulta siendo competente para conocer la causa penal en virtud de la cual las partes, el juzgador, se abstenga de su abocamiento.
Sería todo, doctora. Este artículo 34 del Código Procesal Penal justamente tiene dos numerales. El numeral 1 dice, no, durante la investigación preparatoria, el imputado, el actor civil o el tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia. ¿Qué nos quiere justamente decir nuestra norma adjetiva con relación a lo que es la declinatoria de competencia en sí? Entonces, que esta declinatoria de competencia, no, cualquiera de las partes procesales, no, incluyendo, no, al imputado, al actor civil. Cuando hablamos del actor civil se refiere justamente, no, a la parte agraviada, o al tercero civil, no, dice, podrán pedir la, declinatoria de competencia. Pero esto lo tienen que hacer durante la etapa de la investigación preparatoria. Es decir, antes de que incluso pase a la etapa intermedia. Si pasa la etapa intermedia, lamentablemente es bastante difícil que pueda prosperar, ¿no?, esta declinatoria de competencia. Porque ya justamente, ¿no?, acabó con esa investigación, ¿no?, el juez de la investigación preparatoria. Entonces, ¿qué si es que se declarara fundada justamente esa declinatoria de competencia? Entonces, ¿qué es lo que podría ya resolver el llamado por ley? Ya nada, porque incluso ya se vencieron ya los plazos. Consecuentemente, ¿no?, esa declinatoria de competencia se tiene que solicitar, ¿no?, antes o durante la etapa de la investigación preparatoria, conforme lo señala, ¿no?, ese inciso, el numeral 1 o inciso 1 del artículo 34. El inciso 2, ¿no?, de este mismo artículo señala, la petición procede cuando el juez se aboca al conocimiento de un delito que no le corresponde por razón de la materia, de jerarquía o de territorio. ¿Alguien de ustedes puede interpretar esta primera parte del segundo numeral? ¿Alguno de ustedes podría hacerlo? Este segundo inciso, no, la primera parte señala, ¿no?, la petición procede cuando el juez se aboca al conocimiento de un delito que no le corresponde por razón de la materia, de jerarquía o de territorio. Entonces aquí nos da justamente, ¿no?, estas tres alternativas que podría solicitarse, ¿no?, la declinatoria de competencia por cualquiera de estas partes procesales. Porque realmente, ¿no?, por razón de la materia no le corresponde conocer a ese juez. O por razón de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, justamente, no podríamos decir de que justamente, ¿no?, ese proceso que está ventilándose, ¿no?, en un juzgado de paz letrado no le correspondería a él justamente conocer de esa competencia, de ese proceso. Consecuentemente, se estaría solicitando, ¿no?, a este juez de paz letrado que por la jerarquía, justamente, ¿no?, por la forma como ocurrieron los hechos, ¿no?, por el cual se está investigando, justamente no le corresponde a él investigar, sino al juez competente, que sería el juez de la investigación preparatoria en sí. O también puede ser, ¿no?, por razón también de territorio, porque realmente los hechos ocurrieron no dentro del territorio de la jurisdicción que le corresponde, sino dentro de la jurisdicción del territorio de, ¿cómo se llama?, de otro lugar. Asimismo dice, ¿no?, el juez la resolverá de conformidad con el trámite previsto
en lo pertinente en el artículo 8, infine, mediante resolución fundamentada. Doctora, disculpa. Sí. ¿Esto solo aplica para los jueces cuando están en investigación preparatoria, para los jueces de primera instancia, o también aplica para lo que es juzgado colegiado? Podría tratarse también, pero la misma norma que nos señala justamente, ¿no? Este artículo, ¿no? Señala que justamente esta declinatoria de competencia, ¿no? Es cuando justamente, ¿no? El proceso se encuentra dentro del trámite de la investigación preparatoria. Entonces, no podríamos hablar de los jueces de juzgamiento. No podríamos hablar de justamente de las salas penales. Porque estamos hablando dentro de ¿cómo se llama? Dice, ¿no? Durante la investigación preparatoria, el imputado, el actor civil o el tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia. Sí le entiendo, doctora. Gracias. Doctora, Sí. disculpe, ¿y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, la Fiscalía de Crimen Organizado no logra su objetivo, ¿no? Que es sentenciar o acusar por crimen organizado y opta por disolver el crimen organizado y empezar a tipificar uno a uno los delitos? Por ejemplo, aquí en Ica, X banda cayó, el fiscal lo comenzó por crimen organizado, no pudo probar el crimen organizado, individualizó los delitos y al cabecilla le puso extorsión en grado de tentativa. Entonces, ahí no estaría violentándole su derecho al imputado, puesto que el fiscal empieza con una investigación y al final se le cae. Entonces, ese juzgado, todo el proceso que ha llevado, ¿no podría caer en nulidad o no se podría presentar un recurso de revisión, doctora, para ser llevado por otra sala, por otro juzgado? No sé si me deja entender. Mira, si el fiscal justamente no inició las investigaciones como señalas tú, no respecto a, ¿cómo se llama?, a lo que es el crimen organizado, es porque tenía algunos indicios con relación a esos hechos. Tenía esos indicios con relación a los hechos. Pero, ¿qué es lo que ocurre durante durante el acopio de las pruebas, justamente para poder fundamentar el fiscal, no, ese delito? Si no tiene las pruebas, las evidencias de crimen organizado, entonces va a ser bastante difícil que ese proceso pueda prosperar. Es por eso que muchos de los fiscales, no, ellos justamente no obvian, no, por hacer las investigaciones con relación al delito en sí, no, donde ellos puedan tener justamente éxito al momento que ellos van a fundamentar justamente su acusación. Pero aquí va el pero, justamente ese hecho, esas circunstancias tendrían que hacer de conocimiento del juez de la investigación preparatoria. Si el juez de la investigación preparatoria considera pertinente lo que ha dispuesto el fiscal, ¿no? Si es que no cree, que es realmente el trámite que se le debe de dar, entonces él eleva justamente ese proceso, ¿no?, al fiscal superior, para que el fiscal superior determine si es que está en lo justo o no el fiscal de primera instancia, que está conociendo de ese proceso. Es por eso que hay muchos procesos que han iniciado como organizaciones criminales, a posteriori, lamentablemente, esto no han prosperado. Entonces, se les ha tenido que hacer las investigaciones con relación, ¿no?, al delito que justamente ellos iniciaron en sí.
como en este caso dices tú, que se le ha denunciado, que se le ha investigado y acusado, ¿no?, por el delito de extorsión. Claro, si es que la parte agraviada no está conforme justamente con esa situación, ellos pueden apelar de esas resoluciones. Al apelar justamente de esas resoluciones, eso lo va a conocer la sala penal. Entonces, la sala penal es que justamente podrá determinar si es que realmente no se trata de una organización criminal o es que ese delito justamente no, como se llama, no fue cometido por una organización criminal, sino por un grupo de personas en sí, pero que no forman una organización criminal, porque para poder determinar que se trata de una organización criminal, tiene que haber justamente un jefe que dirige justamente toda esa organización, que es el cabecilla, es el líder de esa organización. Si no tenemos ese líder de esa organización criminal, lamentablemente esto va a poderse caer. Según justamente lo previsto en el artículo 34, ¿no?, de nuestras normas adjetivas, conforme se ha dado lectura, ¿no?, nos señala, pues, ¿no?, de que el imputado, el actor civil o el tercero podrán solicitar, ¿no?, la declinatoria de competencia durante la investigación preparatoria. Y justamente, ¿no?, esta declinatoria de competencia que están solicitando cualquiera de las partes procesales, ¿no?, esto deberán interponerla dentro del plazo justamente, ¿no?, de los 10 días de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, aquí vemos si es que el juez de la investigación preparatoria encuentra fundada la declinatoria una vez que pueda, ¿no?, que pueda quedar consentida dicha declinatoria y con conocimiento de las partes, podrá remitir justamente el proceso al juez competente. Y así justamente, ¿no?, lo señala el artículo 35 de nuestro código adjetivo. ¿Qué es lo que dice justamente este artículo? Oportunidad para la petición de declinatoria. La petición de declinatoria de competencias se interpondrá dentro de los 10 días de formalizada la investigación. El artículo 36 señala, ¿no?, remisión del proceso. Consentida la resolución que declara fundada el proceso, será remitido a quien corresponda con conocimiento de las partes. Consecuentemente, ¿no?, aquí justamente, si una de las partes solicitaron justamente esta declinatoria de competencia y el juez acepta esa declinatoria de competencia, entonces inmediatamente ellos, ¿no?, podrán, remitir al juez competente ese proceso, esa investigación, ¿no? Pero esto tiene que hacerse de conocimiento, esa resolución que emite el juez tiene que hacerse de conocimiento, ¿no?, de todas las partes procesales. Pero sin embargo, si esta declinatoria de competencia no lo acepta el juez, porque él piensa que realmente es competente para poder conocer de ese proceso, entonces las partes procesales que consideran realmente que se está, que sus derechos justamente no se están, entonces ellos pueden apelar justamente, ¿no?, de esta ante la sala superior. Entonces, es la sala superior la que en última instancia va a poder resolver justamente este conflicto en sí. Al momento que lo va a elevar justamente este expediente a la sala superior, no se va a poder suspender justamente, ¿no?, las diligencias que se tenga que realizarse. Se podrá, ¿no?, continuar justamente con la investigación. Y se podrá elevar, ¿no?, a la sala penal superior, ¿no?, acompañando un informe con todas las razones, ¿no?, en que funda justamente, que él fundamenta, ¿no?, su jurisdicción. De ser necesario, incluso, ¿no?, la sala penal podrá solicitar, ¿no?, el expediente principal que justamente obra, ¿no?, en el despacho del fiscal, en el despacho del juez, a efecto de que ellos puedan resolver sobre esta contienda de competencia en sí, esta declinatoria de competencia.
Consecuentemente, ¿no? La declinatoria de competencia es la figura mediante la cual el juez no resulta siendo competente para conocer determinada causa penal, en virtud, ¿no?, de la cual las partes solicitan al juzgador se pueda abstener de su conocimiento en sí. O sea, que se abstenga de su abocamiento. Se abstenga, ¿no?, de seguir, conociendo de ese proceso. Al respecto, otro de los grandes penalistas, como es Villavicencio, justamente señala, ¿no? Judicialmente, la declinatoria consiste en un pedido formulado ante el juez que se considere incompetente, ¿no?, con el objeto de conseguir que él mismo cese en su intervención. Es decir, que decline la jurisdicción, ¿no?, en el asunto que está conociendo en sí, que viene a ser, ¿no?, la rectius competitiva. Contra la resolución que justamente, como ya lo hemos señalado, ¿no?, al darse lectura del artículo 36, justamente, ¿no?, si es que declara fundada la contienda de competencia, procede, ¿no?, el recurso de apelación ante la sala penal, ¿no?, ante la sala superior. ¿Quién va a poder resolver de este proceso, ¿no?, en última instancia? Todo lo que se actuó con antelación justamente a esta declinatoria de competencia, ¿no?, todo lo actuado, todas las, como se llaman, las evidencias, las pruebas que se hubieran acopiado durante ese lapso de tiempo, van a conservar su eficacia. O sea que no se va a declarar nulo justamente todo aquello. Consecuentemente, la figura, ¿no?, de la declinatoria de competencia importa que el juez no resulte ser competente para conocer determinada causa penal, en virtud, ¿no?, de la cual las partes solicitan al juzgador se abstengan, ¿no?, de su abocamiento. Cuando se declara fundada esta declinatoria, ¿no?, el juez incompetente debe remitir, ¿no?, todas las diligencias que se hubieran actuado al juez competente, para que este último, ¿no?, pueda continuar con la marcha normal del proceso en sí. Veamos ahora con relación a lo que es la transferencia de competencia. Con relación a la transferencia de competencia, justamente no está señalado en el artículo 39 del Código Procesal Penal. Artículo 39 dice: procedencia. La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento. O sea, real o inminente el peligro incontrolable contra la seguridad del procesado o su salud, o cuando sea afectado gravemente el orden público en sí.
Y esto se ha dado en muchos casos. En muchos casos justamente no se ha dado con relación a lo que es la transferencia de la competencia. Entonces, con relación a lo que es la transferencia de competencia, procede ante las circunstancias excepcionales que justamente lo hacen inevitable a que este proceso se pueda seguir conociendo, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el distrito judicial donde ocurrieron los hechos en sí. Porque existe justamente, ¿no? Una causal que pueda obstaculizar el normal desarrollo del procedimiento penal. Ante estas circunstancias se solicita que un juez distinto al llamado por ley se aboque no en una determinada causa en sí. Este artículo 39 del Código Procesal Penal justamente plantea una de las excepciones a la regla general, ¿no? Que cada delito debe ser investigado por el fiscal y el juez del lugar o territorio donde se cometió el delito, y que por razones de conveniencia para la administración de justicia, ¿no? Puede ser, ¿no? Por la gran cantidad de imputados o cuando la sala respectiva no cuenta con un recinto adecuado, o para proteger, ¿no? También al acusado o al investigado o a los imputados o como se llama, que puedan tener alguna enfermedad que realmente no que requiera justamente, ¿no? De algún tratamiento especializado en sí. Esto me recuerda a que justamente, ¿no? En el año 2012 se produjo justamente, ¿no? Un hecho en el Cusco, ¿no? Con relación a un proceso, ¿cómo se llama? A un litigio, ¿no? Contra una compañía minera, donde el alcalde justamente, ¿no? ¿Cómo se llama? De ese lugar, de uno de los distritos, ¿no? Levantó a toda la comunidad de ese sector con la finalidad de que se pudiera, de que se interviniera justamente, ¿no? A esta compañía minera y no continuaran ellos laborando porque justamente no estaban cometiendo el delito contra el ambiente. Incluso, ¿no? Las aguas como se llama, de los ríos de ese lugar estaban ya contaminados. Entonces, ante ello justamente, ¿no? Solicitaron la intervención del fiscal a efecto de que, como se llama, este grupo de personas no puedan, ¿no? Realizar algún acto agresivo, ¿no? Contra esta empresa minera. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el trayecto justamente, ¿no? De ese sector? Cuando el fiscal justamente estaba haciendo uso, ¿no? De sus facultades, ¿no? Dirigiéndose justamente a ese sector, ¿no? Los comuneros, instigados justamente por este alcalde, ¿no? Lo tomaron como rehén al fiscal, lo hicieron caminar ¿cómo se llama? Solamente con medias, le quitaron los zapatos y lo hicieron caminar un trecho grande, larguísimo en sí. Entonces lo tuvieron prácticamente, podríamos decir, como secuestrado. Consecuentemente, este fiscal, justamente al haber él presenciado, ¿no? Al haber sido objeto también de, ¿cómo se llama?, de este delito, ¿no? Entonces solicitó que justamente esa investigación que se había iniciado, esa investigación preliminar que se había iniciado justamente en ese lugar, ¿no? En ese, ¿cómo se llama?, en ese distrito judicial. Entonces, en esa provincia de Espinar. Entonces, este proceso no podía continuar viéndose justamente en ese lugar. Entonces, el fiscal justamente solicitó ante la Corte Suprema, ¿no? A través del fiscal supremo, que la contienda de competencia sea visto en otro distrito judicial. Se tuvo conocimiento de que justamente habían hecho
habían hecho de conocimiento justamente para poder transferir la competencia, ¿no? Al distrito de, ¿cómo se llama? En el departamento de Moquegua, al distrito judicial de Moquegua, ¿no? Estaba más próximo justamente, ¿no? Al Cusco. Pero lamentablemente no aceptaron esa, ¿cómo se llama? El presidente de esa corte dijo que no. Entonces, intentaron también verlo, ¿no? Con relación justamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Que esa contienda de competencia o esa transferencia se ha visto en Arequipa. De igual forma también el presidente de la Corte de Arequipa tampoco aceptó. Esa contienda de competencia, esa transferencia de competencia, justamente, ¿no? Lo hicieron al Distrito Judicial de Ica. Comunicaron al presidente de la Corte Superior de Ica justamente, ¿no? Mediante ya una resolución, que la contienda de competencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se seguía contra este alcalde y varios comuneros, a quienes justamente la policía había podido identificarlos, ¿no? Entonces, que esa investigación se realizara aquí en la ciudad de Ica. Entonces, la transferencia de competencia lo hacen al fiscal provincial de Ica, de la investigación preparatoria. Y esa contienda de competencia también, justamente, ¿no? Esa transferencia de competencia hicieron de conocimiento del juez de la investigación preparatoria, ¿no? En aquel entonces era un juez, ¿no? Era un juez de paz letrado, pero justamente como en ese año, por esos años, no se tenían los jueces realmente, ¿no? Jueces de primera instancia, no se tenía. Entonces, los jueces de paz letrados no fueron designados de forma provisional, ¿no? Varios de ellos, ¿no? A los juzgados de investigación preparatoria, tanto de Ica como de Parcona también. Entonces, este juez justamente, ¿no? Pudo resolver sobre esa situación porque se solicitó, ¿cómo se llama? La detención de esta persona que había sido el alcalde, al único que justamente lo trasladaron en calidad de detenido, porque también tuvieron que sacarlo justamente de allá de la ciudad del Espinar, porque no, la población también se había, ¿cómo se llama? Se había volcado contra él, porque había utilizado justamente a los comuneros para poder hacer esa labor. Entonces, aquí el juez de la investigación preparatoria ordenó la detención de esta persona. Entonces, esta persona, ¿cómo se llama? Al verse privado de su libertad, su abogado justamente, ¿no? Apeló de esa resolución. ¿Por qué apeló de esa resolución? Porque justamente, ¿no? Pudo advertir que la resolución sobre la detención de esta persona no estaba fundamentada en sí de acuerdo a la norma prevista para poder ordenarnos la detención de esta persona. Entonces, la sala penal, no, en aquel entonces, no, declaró nula esa resolución. Entonces, como se tenía que resolver el conflicto justamente sobre la detención de esta persona, ya no podía continuar detenido y la sala ordenó, ¿no? La libertad de esta persona. Y este proceso, al devolverse justamente porque ya se había resuelto en segunda instancia la transferencia, como se llama, sobre la transferencia de esta competencia que era ya de aquí de Ica. Entonces, cuando se devolvió justamente el expediente a que el juez tenga que fundamentar debidamente, ¿no? Esa detención de esta persona, ¿no? El pedido de la detención, lamentablemente ya no pudo hacer otra cosa porque no tenía los fundamentos necesarios como para poder solicitar, ¿no? La detención al juez de primera instancia. Entonces, lo único que solicitó, ¿no? De que justamente, ¿no? Que se le, ¿cómo se llama? Que esta persona, ¿no? Tenía, se resolvió justamente este conflicto dándole una comparecencia con las restricciones y el pago, ¿no? De, ¿cómo se llama?
el pago con las reglas de conducta que tenía que cumplirlas en sí. Entonces, su domicilio de esta persona era en la ciudad del Cusco, en el Espinar. Entonces, todas las diligencias que se tenían que realizarse, lamentablemente era bastante tedioso, porque era un imposible de que pudieran trasladarse las personas desde el Espinar, desde el Cusco, hasta la ciudad de Ica. Porque nadie se iba a encargarse justamente, ¿no?, de pagar todos los gastos de sus pasajes y estadía en esta ciudad. Entonces, como vemos justamente aquí, la transferencia de competencia lo puede solicitar justamente, ¿no?, el mismo juez, ¿no?, del distrito justamente llamado por ley, ¿no?, o el mismo fiscal, que también la fiscalía, que justamente en ese caso, ¿no?, de este juez o de este fiscal que justamente se vio perjudicado cuando lo tomaron de rehén. Entonces, vieron de que realmente ese proceso no se podía continuar, ¿no?, en el Espinar, en el distrito de Espinar, o en la provincia del Espinar. Entonces, el artículo 39 justamente, ¿no?, de nuestro Código Adjetivo plantea que una de las excepciones de la regla general de, ¿no?, que cada delito debe ser investigado por el fiscal y el juez del lugar. Estamos hablando, ¿no?, del juez natural en sí. Cuando hablamos del juez natural es el lugar, ¿no?, el territorio donde se cometió el delito. Pero sin embargo, por razones de conveniencia, ¿no?, para la misma administración de justicia, ¿no?, o para proteger también, ¿no?, al imputado, a los imputados, a los investigados. Entonces ellos pueden justamente, ¿no?, solicitar que esta transferencia de competencias se realice, ¿no?, y esta investigación se formalice en otro distrito judicial. Mediante la transferencia de competencias se solicita, ¿no?, que un juez distinto al llamado por ley se aboque ¿no?, a una determinada causa. Aquí surgen justamente pues razones superiores que permitan dejar de lado, ¿no?, los criterios formales que rigen justamente la determinación de la competencia en materia penal, a fin de procurar una efectiva persecución penal. Estas circunstancias pueden afectar gravemente, ¿no?, el normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento, que puede ser, ¿no?, la salud del procesado, o cuando se ha afectado gravemente, ¿no?, el orden público en sí. De este caso del Espinar, por decir, el juez o su abogado defensor siempre solicitaba, ¿no?, que el juez competente, ¿no?, para que conozca ese caso era el juez natural. O sea, que el juez donde había ocurrido, ¿no?, los hechos. Pero ese pedido justamente del abogado de la defensa siempre se declaró, ¿no?, infundada en sí. Otro de los grandes penalistas, como es Catacora González, nos dice, ¿no?, que la transferencia de competencia es una excepción a la competencia territorial, motivada por circunstancias graves o insalvables que impiden que el fiscal o juez competente puedan seguir conociendo un caso en que está de por medio la seguridad o la salud del procesado, o cuando está en peligro el orden público en sí. Entonces, en consecuencia, la transferencia de competencia consiste en el traslado del proceso que debe ser visto por el juez natural competente a otro por existir circunstancias no agravantes que perjudiquen el normal desenvolvimiento del proceso penal. Este artículo 39 del Código Procesal Penal justamente nos señala 3 supuestos. Nos dice, cuando existan circunstancias insalvables que impidan o perturben gravemente el normal desarrollo de la investigación o juzgamiento. Aquí lo que implica justamente no es la afectación de las garantías procesales, tales como los delitos por su especial coyuntura o trascendencia, a tampoco más que imposible la imparcialidad del órgano jurisdiccional
o asucen a la población a generar actos que perturben el normal desenvolvimiento de la administración de justicia. Y esto es lo que ocurrió justamente, ¿no?, en ese ejemplo que les di del Espinar. También señala, ¿no?, el otro supuesto es las que establezcan un peligro real o inminente contra la seguridad o la salud del procesado. En este caso, la calidad personal del inculpado o juega un rol trascendental, ya sea porque existía algún tipo de interés para callar las posibles declaraciones del inculpado, porque podría darse el caso que justamente este encausado, este denunciado, conoce muchas cosas, pero sin embargo, justamente no tanto el fiscal como el juez no determina de que este de acá no puede ser de mucho valor, porque justamente él va a poder declarar todo lo que ocurrió con relación a ese delito. Entonces, por esa misma razón, ¿no?, ellos van a tratar en lo posible, ¿no?, de que este proceso, ¿no?, este proceso sea conocido justamente en otro lugar, porque hay un peligro real inminente contra la seguridad justamente de este procesado. O que también se planea, ¿no?, algún atentado contra su vida por el ilícito cometido. Porque hoy en día justamente ni siquiera las personas que se encuentran al interior de los establecimientos penales están seguros dentro de ese lugar. Porque contratan justamente a otros que se encuentran también privados de su libertad y que pueden estar en la misma celda con la finalidad de que puedan no acabar con la vida de esta persona, que puedan atentar contra su vida justamente de esta persona. En cuanto al orden público, justamente, que también no es otra de las consecuencias que señala justamente la transferencia de competencia. Aquí se limita justamente, ¿no?, a la afectación grave del orden público. Esto es, ¿no?, la presencia de circunstancias objetivas que importen una profunda y efectiva alteración de la paz y seguridad en una concreta circunscripción territorial, que por sus propias características esté en condiciones de impedir la investigación y o juzgamiento, ¿no?, adecuado de las personas, o puedan esto nos originar sensibles dificultades, lesionando el derecho al debido proceso. Entonces vemos de que justamente, ¿no?, cuando se altera, ¿no?, el orden público, cuando se afecta justamente el orden público, entonces lamentablemente en ella pueden ocurrir tantas cosas que puedan alterar la paz y la seguridad, ¿no?, en una determinada circunscripción territorial, es decir, en el lugar ¿no?, donde ocurrieron los hechos. Entonces ellos van a tratar en lo posible de impedir que justamente esta persona siga siendo investigado, que esta persona justamente pueda tener un juzgamiento adecuado, ¿no?, o puedan ellos originar dificultades justamente, ¿no?, como lo ocurrido justamente con el fiscal que estaba conociendo justamente de ese proceso. Entonces, lamentablemente, él se iba justamente a verificar el lugar donde ocurrieron los hechos, justamente, ¿no?, o el lugar justamente a tener una incidencia con esta, ¿cómo se llama?, con esta empresa, ¿no?, de ese lugar. Lamentablemente ahí dificultaron justamente, ¿no?, la labor de este fiscal. Consecuentemente, ¿no?, desde ese momento ya ellos estaban lesionando el derecho al debido proceso en sí. Entonces, el fiscal está autorizado a solicitar, ¿no?, se transfiera también la competencia por razones de conveniencia para la administración de justicia, en aplicación del artículo 95, ¿no?, numeral 6 de la misma Ley Orgánica del Ministerio Público, considerando, ¿no?, que esta medida fuere lo más conveniente para la oportuna administración de justicia. Podrá también oponerse, ¿no?, a lo que solicite el inculpado alegando causales de salud o de incapacidad física, si el fiscal no las considerase debidamente comprobadas. En este caso también justamente no, porque existen muchas personas que realmente
no se encuentran privados de su libertad. Entonces pueden justificar que se encuentran mal de salud, ¿no? O tienen una incapacidad física justamente no para poder continuar con las investigaciones pertinentes. Entonces ellos piden justamente no una transferencia de competencia. Entonces, si es que esto no está acreditado justamente con la documentación sustentatoria que acredite justamente no esas causales de salud o incapacidad, y el fiscal justamente no las considere debidamente comprobadas, entonces lamentablemente no va a prosperar esa transferencia de competencia que está solicitando ¿no? este inculpado o este procesado en sí. En cuanto a este pedido ¿no? de la transferencia de competencia, es la sala penal que resolverá justamente los conflictos de competencia existentes entre los juzgados unipersonales o colegiados y entre los diversos juzgados de investigación en sí. La Corte Suprema, por su parte, podrá resolver justamente ¿no? los casos de conflictos de competencia ¿no? de las salas superiores, así como los conflictos surgidos entre juzgados de la misma jerarquía, pero de distintos distritos judiciales. Entonces, en consecuencia, solo la Corte Suprema tiene la facultad de disponer la transferencia en razón de alterabilidad de la regulación de la competencia, ¿no? De tal modo que en aplicación del artículo 95, el inciso 6, ¿no? de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal provincial está facultado para solicitar la transferencia de competencia siempre y cuando existan razones valederas en aras de garantizar la correcta administración de justicia penal y de que el proceso penal arribe ¿no? a sus fines esenciales justamente. Y eso es lo que ocurrió justamente con este fiscal provincial ¿no? de ese lugar de Espinar, donde él solicitó justamente ¿no? que a través justamente de la misma Fiscalía de la Nación, ¿cómo se llama? Y en aplicación de la misma ley orgánica ¿no? del Ministerio Público, solicitó la transferencia justamente ¿no? ¿cómo se llama? La transferencia de competencia en razón de la alterabilidad de la regulación de la competencia. Porque justamente ¿no? él consideraba de que realmente si se continuaba investigándose esa causa no iba a surgir, no iba a tener ¿no? esos fines esenciales que ellos persiguen justamente ¿no? cuando inicia una investigación. Sabemos que nuestro territorio nacional comprende una geografía muy variada, es accidentada en muchos lugares y con un clima a veces devastador en sí, lo que a veces produce ¿no? una serie de dolencias y enfermedades a las personas, a los individuos, hecho que imposibilita que un imputado pueda ser desplazado de un lugar a otro. Situación que podría poner en peligro, no podría poner en grave riesgo su salud física y mental. Entonces, si esto está debidamente acreditada, la imposibilidad de comparecer físicamente ante un determinado tribunal no procederá ¿no? la transferencia de competencia. Y esto justamente lo va a tener que solicitar ¿no? el mismo imputado a través de su abogado defensor, pero acreditándola con las pruebas no fehacientes con relación a esa petición que está haciendo justamente ¿no? este investigado o este procesado. Y para ello se tiene que tener en cuenta justamente los artículos del, ¿cómo se llama? 39 al 41 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 40 del Código Procesal Penal? La transferencia podrá solicitarlo el fiscal, el imputado y las demás partes puntualizando los fundamentos y adjuntando la prueba. Formando el incidente, se pondrá en conocimiento de los demás sujetos procesales, quienes en el término de 5 días expondrán lo conveniente. Vencido el plazo, se elevará el
será elevado el incidente. Entonces, como vemos justamente, ¿no? Una vez que hace de conocimiento, ¿no? Esa transferencia de competencia que está solicitando el fiscal, el imputado o las otras partes procesales, entonces aquí justamente ellos van a tener que puntualizar, en qué se están fundamentando y acopiar las pruebas necesarias para que pueda prosperar justamente esta incidencia. Entonces aquí en el inciso 2 dice, la sala resolverá en el plazo de 3 días, si es que procede o no procede esa transferencia de competencia en sí. El artículo 41 del Código Procesal Penal señala, el inciso 1, dice, ¿no? La transferencia de competencia del juez dentro del mismo distrito judicial será resuelta por la Sala Penal Superior. Si se trata de dentro del mismo distrito judicial. El inciso 2 señala, cuando se trata de los juez distinto del distrito judicial o de la Sala Penal Superior, la resolverá la Sala Suprema. Consecuentemente, como hemos venido señalando, aquí no la Sala Penal Suprema es la que va a resolver con relación a la contienda, ¿no? A la transferencia de competencia, ¿no? Con relación, ¿no? A las salas penales superiores, o cuando esto ocurre, cuando se solicite que sea transferido justamente, ¿no? A otro distrito judicial. Como el ejemplo que les di, donde la Corte Suprema dispuso de que ese proceso que se tramitaba en el Espinar no sea resuelto, sea visto en la jurisdicción de Ica, en este distrito judicial de Ica, especialmente, ¿no? Aquí en el, ¿cómo se llama? En la Corte, en el juzgado penal, juzgado de investigación preparatoria y juzgado penal, ¿no? De la ciudad de Ica en sí. Con relación a la contienda de competencia. Esto está señalado en el artículo 42 del Código Procesal Penal. Entonces, esta contienda de competencia consiste justamente, ¿no? En la facultad que tiene un juez para pedir, ¿no? La competencia a otro juez cuando éste conoce de la investigación de un delito que no le corresponde en sí. Cuando dos magistrados de igual grado funcional, pueden ser jueces o fiscales, reclaman para sí el abocamiento de una determinada causa penal que ellos consideran justamente, que ambos consideran ser competentes sin tener en cuenta que investigan un mismo hecho, siendo uno solo de ellos competente en sí. Tanto la declinatoria como la contienda tiene por objeto que el proceso no siga ante un órgano incompetente. Al respecto, Cubas Villanueva nos señala que esta contienda se presenta cuando dos jueces se consideran competentes, que viene a ser la contienda positiva, ¿no? O cuando se consideran que no son competentes, es la contienda negativa para conocer una causa. Esta contienda solo se presenta entre jueces del mismo grado, ya sea del mismo o de distinto distrito judicial. Podría darse el caso que justamente no sabemos de que podría ocurrir ese hecho entre los límites de entre Parcona e Ica. Pero sin embargo, justamente el fiscal de Ica, al tomar conocimiento sobre ese hecho, inicia una investigación sobre el particular. De igual forma también el fiscal de Parcona, del distrito de Parcona, inicia también con relación a los mismos hechos contra la misma persona sobre ese mismo particular. Entonces, ahí estaríamos teniendo que resolver, justamente se tendría que resolver a quién le corresponde, ¿no? La competencia en sí. Entonces, ¿a quién le corresponde esa contienda de competencia? Si es al fiscal de Ica o al fiscal de Parcona, si es al juez de Ica o al juez de la investigación de preparatoria de Parcona en sí.
Señala la ley cuando el juez tomó conocimiento que otro de igual jerarquía también conoce del mismo caso sin que le corresponda, de oficio o a petición de parte solicitará la remisión del proceso, ¿no? Para tal efecto, acompañará copia de la resolución pertinente y adjuntará los elementos de juicio necesarios sin perjuicio de seguir instruyendo el de ese proceso. De este ejemplo, por decir que les he dado, si el juez no tomó conocimiento de que con relación a ese mismo proceso que justamente que está conociendo él, no está conociendo también otro juez de aquí de Ica, y ve que realmente no le corresponde al juez de Ica, sino al juez, la investigación le correspondería, ¿no? A la provincia, al juzgado y a la fiscalía de Parcona. Consecuentemente, justamente, ¿no? Ahí tendrán que ver que realmente a quién es el que le corresponde esa situación. Entonces, si el juez de Parcona está reclamando la competencia de ese proceso, entonces va a tener que solicitar justamente, ¿no? Al juez de la investigación preparatoria de Ica, tendrá que hacerle de conocimiento justamente, ¿no? Que ellos están conociendo de ese proceso y que que la competencia les corresponde a ellos. Entonces va a tener que acompañar justamente sobre esa resolución que él está resolviendo, ¿no? Y acompañar también los elementos de juicio necesarios sin perjuicio de que él continúe conociendo de ese proceso. Entonces el juez, ¿no? Que es requerido tendrá que resolver en el plazo de 2 días hábiles, si es que acepta, ¿no? Esa competencia, esa contienda de competencia, ¿no? Y remite todo lo actuado con conocimiento de las partes procesales al juez competente, al juez competente, es decir, a la fiscalía y al actor civil que se tiene que hacer de conocimiento sobre esa circunstancia. Pero sin embargo, si es que este juez de la investigación preparatoria de aquí de Ica declara improcedente la remisión de ese proceso porque él entiende que justamente no es competente para conocer del mismo. Entonces, este juez de Ica, ¿no? Este juez de investigación preparatoria de Ica, tendrá que formar ese cuaderno, ¿no? El cuaderno correspondiente, ¿no? Y lo tiene que llevar a la sala penal. Es la sala penal superior quien resolverá en última instancia dentro de los 5 días de recibido los actuados en sí. Este artículo 42 del Código Penal señala la contienda de competencia por requerimiento. Cuando el juez toma conocimiento que otro de igual jerarquía también conoce del mismo caso sin que le corresponda, de oficio o a petición de las partes, solicitará la remisión del proceso. Además de las copias de la resolución, adjuntará los elementos de juicio pertinentes. El inciso 2 o numeral 2 dice, el juez requerido resolverá en el término de 2 días hábiles. Si acepta, ¿no? Remitirá lo actuado con conocimiento de las partes. Si declara improcedente la remisión, formará el cuaderno respectivo y lo elevará en el término de 3 días a la sala penal superior para que resuelva en última instancia dentro del 5º día de recibido los autos. Consecuentemente vemos, ¿no? De que si es que no se ponen de acuerdo justamente entre ambos, ¿no? Entre ambos jueces, el requerido y el requiriente, entonces, consecuentemente, entonces esto va a tener que resolverlo, ¿no? Esta competencia lo va a tener que resolver en última instancia, ¿no? La sala penal superior. Y tiene que resolverlo dentro del plazo de 5 días, conforme lo señala justamente, ¿no? La misma norma adjetiva en sí.
Entonces podremos decir, ¿no?, que la contienda de competencia no procede ante magistrados de grados funcionales disímiles, es decir, ¿no?, de grados diferentes, ¿no?, en sí. Bajo esta hipótesis, cuando un juez penal tenga conocimiento de que el superior del mismo fuero conoce de los hechos que él instruye, se lo comunicará inmediatamente consultándole si debe remitirle los actuados. Porque podría darse el caso de que justamente este juez superior que está conociendo, que la sala superior que ya está conociendo ese proceso, ya fue ya bastante avanzado en sí. Es decir, que ya justamente ya no, ¿cómo se llama? Ya no podía este juez o este juez de primera instancia no podía justamente continuar con esa investigación. Entonces, él al tomar conocimiento justamente sobre esa circunstancia, inmediatamente, ¿no?, tendrá que comunicarle, ¿no?, a este juez superior a efecto de que justamente se le consulte si debe enviarle o no todos los actuados hasta ese momento. Entonces, la contienda de competencias surgirá cuando el juez penal requerido se niega a admitir la solicitud presentada, pues considera que sí es competente. Cuando se produce una contienda de competencia entre jueces penales no pertenecientes a un mismo distrito judicial, le corresponde justamente resolver, ¿no?, a la misma sala penal competente, conforme ya lo hemos señalado. Contrario censo, si son jueces penales de distintos, ¿no?, distritos judiciales, ¿no?, o si la contienda se refiere a salas penales superiores, como ya lo hemos señalado, entonces la contienda de competencia va a tener que ser resuelta únicamente, ¿no?, por la Sala Penal Suprema, que sería la competente de resolver a quién le corresponde justamente, ¿no?, continuar investigando o continuar, ¿no?, viendo sobre la competencia que tienen respecto justamente, ¿no?, a esa investigación que ellos están, realizando en sí. Consecuentemente, sabemos que cuando se trata de un mismo distrito judicial, ¿no?, esta contienda de competencia lo va a tener que resolver, ¿no?, la sala penal de ese mismo distrito judicial. Pero cuando se trata justamente de distintos distritos judiciales o de distintas salas penales, ¿no? Entonces, aquí la única, la única sala penal que tiene que resolver sobre este conflicto sería la Sala Penal Suprema en sí, ¿no?, conforme lo señala nuestra misma norma adjetiva en su artículo 43. Bien, aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Porque voy a pasar a tomarles asistencia. Sí, te escucho. Doctora, buenas noches. Doctora, esto es solamente con la formalización de la investigación preparatoria, ¿es cierto? Porque a veces hay actos de investigación que los fiscales realizan en etapa preliminar, por ejemplo, solicitan el allanamiento de domicilio, etcétera, para recabar alguna prueba urgente, ¿no?, que en el transcurso del tiempo podría desaparecer. Entonces, en esos casos no hay necesidad de que el juez de la investigación preparatoria sea competente o no, o cómo se maneja en ese aspecto. Cuando se trata justamente, ¿no?, con relación a la contienda de competencia, señala, ¿no?, de que una vez que se haya formalizado la investigación preparatoria.
Una vez que se formaliza, o sea que el fiscal, mediante una disposición, dice, no se formaliza la investigación preparatoria, y eso hace de conocimiento justamente después de la investigación preparatoria. Entonces tiene aquí, las partes procesales tienen, ¿no?, el plazo de 10 días, desde el momento en que se dicta, ¿no?, esa disposición de la, ¿cómo se llama?, de la investigación preparatoria. Entonces, dentro de ese lapso de tiempo, podrán solicitarnos la contienda de competencia. Entonces, mientras tanto, durante la etapa de la investigación preliminar, entonces ahí tendrá que justamente el fiscal que está conociendo de ese asunto lo va a solicitar al juez de la investigación preparatoria. No, este fiscal podrá hacer reconocimiento por decirnos que esta persona que cometió el delito aquí en la ciudad de Ica, pero sin embargo no vive en Parcona. Pero en el domicilio de esta persona pueden encontrarse justamente una serie de ¿cómo se llama?, de pruebas, ¿no?, a efecto de que pueda, ¿cómo se llama?, el fiscal acopiarlos, ¿no? Entonces ahí no se va a determinarse si es competente o no, justamente, ¿no?, que el juez de la investigación preparatoria, ¿no?, ordene que se allane ese domicilio. Entonces, esto se da solamente, ¿no?, la contienda de competencia una vez que se ha formalizado ya la investigación preparatoria. Bueno, gracias. Abrigo Tanco. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Alvarado Camargo. Yérica Alvarado Camargo. Yérica Alvarado Camargo. Sí, doctora, presente. Andía Muñoz. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Doctor Alvarado, ¿me escuchó? Sí, sí te escuché. Ya, doctora, muchas gracias. Ángeles García. Presente, doctora. Gracias. Anicama Razo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Cabrera Gavilán. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Carmona Flores. Presente, doctora, bueno. Gracias. Carpio Guamán. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Carrillo Chacaliaza. Yanina. Yanina. Doctora, mi compañera está en Zoom, pero tiene problemas con su audio. Está en el chat. Sí, sí, ya escribió presente. Chamorro Hidalgo. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Cornejo Flores. Shirley. 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 Doctora, mi compañera Shirley está teniendo problemas con su internet, me comunica al interno. Crisóstomo Águila. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Celestina. Delgado Mamani. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Geldres María. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Quispe. Doctora, buenas noches. Presente. Herencia Bendezú. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias.
Hernández. Hernández Tiquiahuanca. Víctor. Doctora, buenas noches, presente. Bien. Hernández Zapata María. Presente, doctora, buenas noches. Guaroto Yataco. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. José Jara. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Yamoca Rodríguez. Presente, doctora. Buenas noches. Lucero Altamirano. Fabio. Malquia Gómez. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ochoa Huarcaya. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Oreferia. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Ormeño Gutiérrez. Presente, doctora. Buenas noches. Pecero Ramos. Muy buenas noches, Eric. doctora. Muy buenas noches, doctora. Gracias. Presente. Pillaca Quintanilla. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Quispe Díaz. Presente, doctora. Buenas noches. Quispe Díaz Kennedy. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Quispe Zairi Tupac. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ricaldi Mandrujano. Presente, doctora. Roja Valdeón. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Santiago Andrés. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Suina Ivonne. Presente, doctora. Buenas noches. Toro Lengua. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Vilca Pizango. Vilca Pizango. Catherine. Se encuentra en plataforma. Vilca Pedraza. Vilca Toma Pedraza. Presente, Paola. doctora, buenas noches. Presente, doctora. Gracias. Sanabria Wilca. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Zulcatito. Zulcatito. Sulcatito Flor. presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Y González Valenzuela Cintia. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Bien, nos estamos viendo el día viernes con relación, ¿no?, a las prácticas que les corresponde a ustedes. Vamos a continuar con las mismas prácticas, con las prácticas que todavía faltan. Ok, doctora. Buenas noches. Bueno, buenas noches.